Nos han pedido que creemos el juego FishBass utilizando TDD. El juego FishBass es un juego que se juega en colegios, niños en Inglaterra. En un corro de niños van diciendo los números. Si el número es un múltiplo de 3 tienen que decir en lugar del número fish. Si es múltiplo de si es múltiplo de 5 tienen que decir bus, y si es múltiplo de los dos tienen que decir fish bus. Eh, vamos a implementarlo utilizando TDD. Vamos a tener que crear los tests al principio. No creamos una línea de código hasta que no tenemos el test que la valida. Generamos un test que falla. Después implementamos el código y seguidamente haremos el refactoring del código que tenemos. Vamos a ponernos manos a la obra. Eh, hemos creado una estructura de directorios separando los tests del código. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser generar un test. Vamos a hacer un new class. Vamos a crear un package que, por ejemplo, se podría llamar org fishbash, y la clase le podríamos llamar fishbashtest. Lo ideal es agrupar las clases de test por funcionalidad. No es necesario tener una clase de test para cada una de nuestras clases, sino una clase de test para cada una de las funcionalidades que tenemos que implementar. De esa manera no estamos acoplando nuestros tests, nuestras clases, y en el caso de que querramos hacer una refactorización de nuestro código y lo queramos organizar de una manera diferente, nuestros tests no sufrirán mucho. Eh, una vez creamos nuestro test, una vez creamos nuestra clase de test, bueno, ahora tenemos una clase, creamos el test que sería, por ejemplo, eh, los tests que vamos a querer implementar. Una buena práctica es ir anotándose los tests que queremos ir haciendo. Podríamos hacer que cuando le pasamos un uno devuelve un uno, el 2 devuelve un 2, el 3 devuelve this. No tendríamos que estar pensando ahora en las situaciones de... eh, ah, sí que deberíamos estar pensando ahora en las situaciones, en los casos extremos, en las situaciones de excepción, pero tal como se va a utilizar el código que nosotros queremos implementar, nos han dicho que van a pasarnos los números del 1 al 100, y nuestra clase va a ir devolviendo el resultado correcto. Por lo tanto, no tenemos que pensar en cuando nos pasan el cero, cuando nos pasan negativos, cuando nos pasan cualquier otra cosa. Alguna cosa que sí que tendremos que pensar es el tipo de entrada que queremos que nuestra función tenga, y el tipo de salida que queremos que devuelva. Parece ser que el tipo de salida tiene sentido que sea string, porque va a tener que devolver cadenas como fish y como bash, y también, pero la entrada sí que podría ser un número entero, no hace falta, podría ser un primitivo. Eh, ya podríamos hacer que para el 5 devuelve bash, y podríamos hacer que para 15 devuelve fish bash. Vamos a hacer el eh, one returns one. Vamos a hacer los nombres de los métodos en inglés. Para poder utilizar JUnit, vamos a vamos a añadir la librería de JUnit a nuestro proyecto. Ya la tenemos incorporada. Tan solo con haber puesto la anotación de test, cuando nosotros ejecutemos JUnit, las pruebas unitarias se va a ejecutar. Y los test tienen que tener, la convención es que los test tienen tres As. Tienen la parte de arrange, la parte en la que estamos organizando todos los datos que van a necesitar nuestro test. Tenemos la parte de act, la parte en la que realmente está ejecutando lo que nosotros necesitamos, y la parte de assert, la parte en la que estamos validando que se ha ejecutado realmente lo que estamos esperando.
Eh, nosotros en la parte de Arrange necesitaremos una clase FishBash, tendremos que instanciarla. De alguna manera estas tres partes tienen que existir en el código. A lo mejor no están separadas, pero sí que tendrán que existir de alguna manera. Creamos la instancia de FishBash. Podríamos estar invocando a FishBash, por ejemplo, play, y le pasamos un 1. Esto nos estaría devolviendo un, un string que sería el resultado. Y al final hacemos una validación. Lo vamos a hacer de esta manera ahora y luego haremos un comentario. Diremos que sea cierto que eh, result es igual a el 1 como string. Vamos a importar assert de JUnit y ahora mismo nuestro código ni compila, está fallando. No tenemos nuestra clase de FishBash, pues la creamos utilizando el control 1, todo el rato estoy utilizando control 1, me hace la autocorrección, la corrección de las cosas el quick fix de las cosas que no están funcionando. La clase sobre todo la vamos a poner en el directorio de main y me hace falta el método play. También pongo control 1 y me lo va a generar. Este comentario no me sirve de nada. Ya tengo mi test. Ahora lo podría ejecutar. Puedo hacer un botón derecho, run as, de unit test. Ya tengo un test que falla. Como voy a querer hacer el paso de test muy frecuentemente, voy a modificar Eclipse para que en a la hora de ejecutar, no, launch, run debug, launching, que siempre me ejecute lo último que he lanzado, independientemente del fichero en el que me encuentre. Por lo tanto, ahora cuando yo pulse F11 me va a volver a ejecutar el test, tanto si estoy en la clase como si estoy en el código. Acabo de hacer el test, ahora voy a hacer la parte de la implementación. La parte de la implementación vamos a utilizar una técnica que se llama baby steps. Vamos a hacer pasos de niño. Cada cosa que vamos a hacer la solución más fácil para satisfacer el test, sin pensar. Estamos pensando cuando estamos generando los tests y cuando estamos haciendo el refactoring. Pero cuando estamos haciendo la parte de pasar de rojo a verde, hacemos la solución más fácil que pueda funcionar. Con esta solución, nuestro código pasa. Pues ya tendríamos que ir a la parte de refactoring. En la parte de refactoring, este código es el código que queremos que nos quede finalmente en nuestra implementación. Y en nuestro test, a mí de entrada me van a sobrar los comentarios y la variable esta temporal intermedia tampoco me aporta nada. Voy a hacer un inline con el control 1 también y de momento lo voy a hacer así. Me es suficiente. Para el siguiente test hemos dicho que queríamos que para el 2 devuelva un 2. Tenemos una situación similar a esta. Y vamos a hacer esta validación. Me da una session error y no me da más información que esta. Si utilizamos JUnit y lo utilizamos de manera correcta, el assert true tan solo nos dice que la aserción está fallando, pero el assert equals, y hay otros tipos de aserciones en JUnit que nos dan una información mucho más valiosa, antes tenía uno donde me hacía falta un 2. Si ahora lo tengo así, ahora el texto tal como me lo da es mucho más informativo. No tan solo es que la aserción falla, sino se esperaban 2, pero recibo un 1.
no nos interesa, y si hago doble clic, en el caso de que fuese en el caso de que fuese una string mucho más larga, podría ver la comparación entre las dos cosas. Esto es muy útil. Es mejor utilizar los assert equals que los assert true. Eh, mm, Sigue sin funcionarme, pero ahora estoy en la línea correcta. Para hacer la implementación de esto, la manera más fácil en la que me pueda funcionar es if y es igual a 2 return un 2. Y ahora me está funcionando. Voy a hacer el refactoring. ¿Me gusta tal como está ahora el código? Bueno, podemos ponerle llaves al if. Eh, Tenemos dos puntos de salida, no nos va a preocupar ahora. Vemos que estamos declarando esta variable en dos sitios diferentes, tenemos repeticiones. Podemos sacarla fuera, podemos convertirla en un campo y podemos inicializarla de manera global en un método también que nos proporciona en una notation que nos proporciona JUnit una parte de nuestro test que se ejecutará justo antes de cada uno de nuestros tests. Antes de cada uno de nuestros tests se ejecutará el before y después nuestro test. Otro before y nuestro test. La idea de las pruebas unitarias es que no dependan del orden de ejecución, de tal manera que yo pueda ejecutar una de forma aislada para obtener la información que necesite. Este método puede tener el nombre que me apetezca, importo la notación before y esta inicialización me la llevo aquí y ya no me hace falta tenerla aquí tampoco. Mi test sigue funcionando. Eh, ¿Podría tener un único test y tener las dos aserciones de esta manera? Sí, lo podría tener, pero... Y en este caso a lo mejor no sería dramático. Pero una buena práctica es que si nuestros tests están probando cosas que son ligeramente diferentes o que pueden fallar, si a mí me falla si tengo 10 aserciones y a mí me falla la tercera, no sé si me va a fallar la quinta, la séptima y la novena. Si las tengo de una manera más independiente, voy a poder tener más información. Así que de momento vamos a preferir tenerlas por separado. Vamos a crear el siguiente test, que el siguiente test que nos habíamos anotado era aquí teníamos la lista de los tests. Habíamos dicho que el 3 tenía que devolver this. Pues vamos a hacer esta implementación. Eh, returns is y vamos a copiar la línea. Decimos que cuando jugamos con 3 devolvemos un is, habíamos dicho. Bien, tenemos un test que falla, ahora vamos a hacer su implementación. La implementación más tonta sería si es igual a 3, return is. Ahora nos está funcionando. Vamos a hacer refactoring. ¿Hay alguna cosa que queramos cambiar de nuestros tests? Parece ser que no. ¿Hay alguna cosa que queramos cambiar de nuestro código? Nos damos cuenta de que hay una duplicación de si es igual a 2 es un 2, si es igual a 1 es un 1. Vamos a hacer que en el caso de que no sea 3, que nos devuelva directamente la i. Vamos a hacer un... No puedo devolver directamente el primitivo, tengo que convertir de primitivo a string.
ser así. Perfecto. Para el 5 habíamos dicho que queríamos verlo. Para el 5 sería que tiene que devolver bus en el caso de que sea el 5. Vamos a devolver bus. Vamos a jugar con 5. Nos va a fallar. Para hacer la implementación podemos hacer que si es 5 es bus y ya vamos viendo el patrón. Podríamos hacer ahora para 10 o para 6 o para 9 y nos daríamos cuenta de que al final es que si es módulo 3 es así y si es módulo 5 ahí. En el caso de FishBus sería el test para para 15. En el caso de jugar con 15 hay gente que prefiere no tener que escribir assert, por ejemplo, y prefiere hacer un, un, un import static de assert equals para que su código sea import static assert equals para no tener que ay, al final he dejado el assert true ahí equals y me he dejado. Y hay gente que incluso es más exigente y también quiere que su método tampoco tener que utilizarlo. Eh, nos vamos a conformar. Eh, para FishBus nos está dando un error y podríamos hacer si es, que sea múltiplo de 15, por ejemplo, o que sea divisible por los dos. Hay gente que prefiere esto convertirlo para que sea más fácil de leer. Y si lo tiene así, el- nosotros podríamos hacer ahora una implementación de si es los dos que haga FishBus. Las llaves yo soy más partidario de no ponerlas, pero las vamos a poner cuando es solamente un elemento. El código queda más compacto. Para si es para 3 y para 5. Expected FishBus, but was is, porque esto tendría que ir al principio, evidentemente. Otra manera de hacerlo, de conseguir lo mismo, sería, por ejemplo,
generar un string buffer y en el caso de que sea una cadena le añadimos al string buffer una cosa y si no le añadimos la otra y así las vamos concatenando y no tenemos que tener la condición de los dos por separado. Eh, Esto es lo que más guste, pero a mí francamente me resulta más fácil de leer el que tenía las tres condiciones. Y con esto tenemos nuestra implementación de Fishbash utilizando TDD. Hemos visto los baby steps, hemos visto arrange, act y assert, las tres partes que tenían que tener nuestros tests. Si nosotros tenemos un test que no tiene un assert, por ejemplo, ahora mismo estábamos ejecutando 5 tests, vamos a crear uno nuevo que no haga nada. Ahora tenemos 6 tests que están pasando y si en nuestro sexto test nosotros hacemos Fishbash play de 1 pero no le hacemos ningún assert, no nos va a servir de nada, no nos va a aportar ninguna información. Por eso es importante que los tests fallen primero antes de implementarlo, porque a veces si no fallan no nos hemos dado cuenta de que no hemos creado su assert. No nos estaría aportando nada si aquí estuviésemos añadiendo print lines o logging, porque no nos interesa el resultado de la ejecución para poderlo debugar. Lo único que nos interesa es estar siempre en verde para reducir nuestro nivel de estrés y para ayudarnos a sacar un diseño emergente totalmente desacoplado. Con esto he querido mostrar un ejemplo de cómo hacer TDD de una manera sencilla. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias.